Nada más hacer algunos comentarios, digamos, a manera de cierre, por ahí aprovechando la presencia, gracias, de los panelistas, pues como advertíamos al principio de las intervenciones. La idea es que tuvimos tres posturas en temas diferentes, pero con vasos comunicantes, que ojalá, me parece, sí ofrecen una visión amplia sobre algunas de las principales temas, algunas de las principales inquietudes, algunas de las principales posiciones en la materia. Entonces, la doctora que nos hablaba, que su servidor también es sagitario, también es licenciado en Derecho, ahorita que lo decía, me parecía, que nos hablaba de la auditoría forense. Bueno, nos daba a conocer también una página de internet, www.acfe-mexico.com.mx, en donde seguramente podemos ampliar más el conocimiento de esta práctica, que ella nos decía, bueno, que si bien no tiene unas normas particulares, tiene frente a sí el reto de que a través de las diferentes disciplinas, a través de las diferentes prácticas, se pueda sobre todo buscar conocer la verdad histórica sin confusión y a través de una opinión vinculada a la evidencia. Pero doctora, si gusta, ya con las notas ahí que usted tiene, sea aquí, sea allá, para que dé respuesta. Ya platicamos que la auditoría forense nos permite recopilar información para poder entonces presentar un expediente y generar un dictamen perfectamente documentado con conclusiones indubitables, que cualquiera que las lea, porque acuérdense que no todos los que van a leer son abogados, son contadores, llegue a las mismas conclusiones aplicando un método científico vinculado a cómo se llevó a cabo la investigación, para que todos lleguen al mismo resultado. Las atribuciones que tenemos en la auditoría forense las pueden ustedes ver en nuestra página, todos, para que se informen y puedan adoptar algunas, pero tienen que ver también con las facultades de fiscalización otorgadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 79 de la Auditoría Superior de la Federación. Fiscalizar todos los recursos federales que se ejerzan o se manejen por privados, por gobiernos. Cualquier recurso federal puede ser auditado y las facultades de investigación implícitas en ello. Se ha realizado, cuando nosotros, la Auditoría Superior de la Federación, realizamos las revisiones ad post, como les decimos. ¿Por qué? Porque así no estamos facultados en la Constitución. La cuenta pública del año anterior. Hoy mismo estamos revisando la cuenta pública 2012. Eso es un obstáculo, si ustedes le quieren poner entre comillas, a la necesidad de la oportunidad en las revisiones. Actualmente está desde 2012 alguna reforma en la Cámara de Senadores, esperando que algún día le tomen de veras un interés grande. Nos haría muy feliz a todos de este país que esas cuestiones que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas caminen, en la cual se proponen algunas reformas constitucionales a las fechas para que podamos tener mayor espacio de fiscalización, y ojalá en un futuro podamos hacerlo en modo real, pero hoy día no se puede. Pero que sí se puede hacer, cada una de las entidades federativas puede legislar para ello. Las contralorías pueden revisar en el momento en vivo, como le decimos, ¿no? En estos momentos los municipios, todas las universidades tienen esa gran facultad, y es una gran atribución que tendríamos que echar a andar, ejecutar, de aprovechar el momento oportuno, porque después lo hemos vivido, pasado esto, ya ¿qué hacemos? Es como la medicina forense, nada más tendremos el cadáver y vamos a hacer la historia de qué fue lo que ocurrió. Entonces sí es muy importante poder ser preventivo en estas áreas, y todos en los estados y los municipios y las universidades pueden lograrlo. Los problemas que enfrentamos en la auditoría forense obviamente es la recopilación de información, porque se niegan a dar la información muchas veces las áreas que están vinculadas, y el desorden administrativo que tenemos todos. Pedimos información que tiene que ver con el año anterior, ejemplo 2012, y todavía no tienen organizados expedientes. Y entonces nos preguntamos cómo es que pagaron, ¿no? Cómo es que hicieron las cuestiones, y eso nos enseña cómo somos desordenados. Orden es la primera ley divina, y tendríamos todos que aprender a tenerlas para que nos ayude inclusive en nuestra vida. Métodos y técnicas en la auditoría forense, bueno, son razonamientos técnicos jurídicos. En términos generales les diría yo que son
La planeación genérica, la planeación preliminar, la solicitud de información, la analizamos, realizamos una guía de procedimientos aplicando todo lo que vamos a ver, a quién vamos a entrevistar, cómo, cuándo, dónde, qué documentos vamos a requerir, etcétera. Es muy corto el tiempo. Yo los invito, damos cursos en ACFE, porque no hay, tengo que decir una cosa, no hay una sola institución en este país, y lo digo porque soy estudiosa en la materia. Veo que una compañera, y la felicito, se va a recibir en su maestría de auditoría forense. No tenemos nada de expertise, ni escribimos ni estudiamos sobre eso. Entonces estamos haciendo alguna cuestión de cursos especializados. Por aquí dejé también, no sé si llegaron, los mandé, que se va a llevar a cabo un seminario nacional para la prevención del fraude, donde va a haber el modelo de mediación en materia de delitos patrimoniales, lavado de dinero, idoneidad de la prueba, auditoría forense, cuestiones. Esa es la única manera de aprender, yendo y oyendo a los que saben de estos temas y que nos ayuden para que podamos encontrar los elementos de prueba y nos puedan ayudar en esto. Otras de las preguntas importantes: ¿hay sanciones reglamentadas? No hay castigos. Me preguntaban de la estela de luz, y es muy importante. En la estela de luz, el resultado real fue que la licitación o el concurso que se hizo, primero debió haber sido una licitación pública y no un concurso restringido, en la cual se invitó a una empresa que ya tenía sanciones previas y que tenía se podía dudar, aun cuando fuera caso juzgado, de que pudiese cumplir. Segundo, en la licitación los elementos o las bases con las que se licitó no eran las correctas. Las bases pertenecían a un proyecto incompleto que no era apto para construcción. De lo que recuerdo hoy, pero de veras léalo, es un caso muy importante, que incluso me preguntan, son de mis mejores casos que me dejan muy satisfecha, es que uno de los conceptos para licitar eran 625 toneladas de lo que es el material de acero, cuando el requerimiento real era de 1.200 toneladas, nada más ahí se duplicaba el precio. Entonces, no es que, oye, ¿qué pasó?, sino que no se hizo la planeación adecuada, no se licitó. Los que saben y estudian de todo esto y revisan la gravedad de ello. Entonces, todo eso impactó en todo un proyecto, se detuvo y bueno, engañaron a muchos diciendo que el proyecto sería de 398 millones, cuando jamás no podía haber sido por su naturaleza, nada más con hacer la suma y resta de las 1.200 toneladas de acero. Esa es una de varias cuestiones concatenadas a cuestiones administrativas que falló la gente. Entonces es importante. De las universidades me preguntan cuál era la mención importante en los hallazgos que hemos encontrado en universidades, que tratamos nosotros de que ya no sucedan. Las universidades, en algunos casos, algunos casos que están publicados, hacen convenios con entidades de gobierno para que sean los que hagan los contratos o ciertas actividades, muchas de ellas vinculadas, aquí tengo los datos para no fallarles, a cuestiones de software y acciones que no tienen nada que ver con su naturaleza. La Constitución Política marca muy claramente cuáles son las actividades y funciones de las universidades, y hemos encontrado unos que han creado áreas o fondos en los cuales se contratan servicios al 100%, desde trabajos de jardinería, mantenimiento en jardines de bicentenario, estudios de mercado dirigido, compras de limpiezas para otras entidades, y uno se preguntaría, ¿qué hace una universidad de ese sentido? Pero bueno, vamos a pensar que dijeran, estamos generando ingresos para mejorar. La cuestión es que los ingresos no se transparentan, los contralores lamentablemente jamás se enteran ni saben a dónde va el recurso que ingresó a la universidad. No existe la evidencia suficiente que nos diga dónde se fue el recurso, porque eso para mí es opacidad. Y entonces nos preguntamos cuál es el papel de los contralores, y hablo en todo el país en términos genéricos, de los que estamos también en las entidades obligados a cuidar el recurso que contratamos con quien no tiene la expertise en ese tema. Entonces es muy importante el nivel de especialización que lleguen a tener y la infraestructura que puedan ofrecer, si es cierto que tienen los servicios para ello. Las autoridades responsables de dar seguimiento están fallando. Creo que están fallando porque nos falta capacitación en los ministerios públicos. No hay una argumentación jurídica. Ellos quisieran que el caso preciso dijera exactamente eso en una norma. Tendría que haber 10,000 millones de normas. No tienen un razonamiento jurídico, y es mi punto de vista personal de ver, porque no caminan las cuestiones. Y esa ignorancia, ven, no nos preparamos. Necesitamos tener
gente en esas áreas de impartición y administración de justicia que tengan un conocimiento y una especialización para poder hacer esta corrupción. ¿Cómo se adoptaría la auditoría forense en los estados? La única manera es primero, la decisión y la voluntad cierta y política, porque entonces nosotros tenemos que dar resultados. No es complacencias musicales saber a quién le cae bien o a quién le cae mal, sino que si hay algo inadecuado, tengo que ir, documentarlo y comprobarlo. Y hay muchas veces en que descartamos el hecho porque no fue cierto y lo documentamos también. Entonces creo que hay que fortalecer las habilidades de la gente que va a estar ahí, buscar a la gente que pueda desarrollar esas destrezas y atenderlos de todas maneras. Las sanciones adecuadas para todos, no hay como el dinero, a todos nos pega en la bolsa. La auditoría implementó ya las cuestiones de multas para los que se niegan a dar información y creo yo que serían las cuestiones más apropiadas para todos los funcionarios que se niegan en ese aspecto. Me preguntan me faltan nada más 12, voy a acabar, muchachos. ¿Por qué nos está el entorno sistémico de justicia que no sanciona? Es lo mismo, va un expediente mal integrado ante el juez y por supuesto que le da palo, ¿no? Como decimos, no tiene caso. Entonces, desde un Ministerio Público dedicado, vinculado al área, defensor, generador de los agravios que se genera al Estado, haciendo trabajos de investigación. Yo hoy no conozco ministerios públicos, yo conozco, no quiere decir que no existan, que se dediquen a lo que un MP debe hacer, a investigar el caso, profundizar en el hecho, si faltasen elementos, adicionarlos. Tengo que decir, lo digo, soy abogada y aparte soy auditora, que los elementos que hemos presentado nosotros, por eso auditoría forense, son contundentes. Yo no pediría ningún otro recurso. Acudimos a la bancaria, checamos cuentas, fuentes, vinculaciones, mapeo de datos, todas las cuestiones que tienen que ver con procedimientos. Me preguntaban también del video. El video es público y parte de eso es que les pido, les ruego que lo difundan. Difundirlo es ayudarnos a divulgar que tenemos que cambiar y modificar la actitud. Mientras no modifiquemos las actitudes en este país no va a cambiar nada. Ese es un engaño que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, en la medida en que pueden ustedes bajarlo, es público, e incluso adoptarlo. Algunos estados, Puebla y no sé cuál otro más, el mismo video lo adoptan, es el mismo. O sea, nosotros lo que queremos es que se difunda la palabra. Es como las lenguas. ¿Cuándo se pierde una lengua autóctona? Sí, el celtal, el náhuatl. Pues cuando se deja de hablar, el día que se dejen de hablar ya no va a ser una lengua muerta. Igual hay que difundir esto, adóptenlo en los municipios, en las escuelas, en las secretarías de educación pública, promoverlo. Aquí hay un compañero o compañera, no sé qué, dicen que se siente lejana a la auditoría superior. Yo creo que no podemos esperar que estemos en los medios, porque la auditoría superior no es un ente político, es un ente fiscalizador y no es nuestro interés estar en medios. Pero que sí hacemos y que queremos llegar más a los ciudadanos, pero que también que todos los ciudadanos se acerquen a nosotros. Hemos implementado una línea ética de denuncia, página web y en línea en 911-733-7373 para denuncias ciudadanas. Tenemos esto que les presentamos, el video. Hemos llegado a más de 50,000 alumnos, no es mucho hasta ahora, pero hasta en esta cuestión hay mucha restricción. Se hacen presentaciones, teatros, que sepan los niños y puedan decírseles la ética y la transparencia. Celebramos, como decía al inicio el colega, la materia de transparencia que se ha generado en las universidades. Ojalá haya cambios trascendentales en este país a nivel universidades, que no nada más se incluya una materia de transparencia, sino que se les enseñe con los ejemplos a que así son los valores y así tienen que actuar. Entonces, estas cuestiones las hacemos, tenemos Facebook, tenemos Twitter, los informes son públicos, entonces necesitamos acercarnos, pero no estamos permanentemente en medios porque no es nuestra función, salvo estas cuestiones, pero lo que consideren que pueden facilitarnos ideas, tenemos códigos de ética, conflictos, papeles para conflicto de interés que podemos compartir con todos para que todos los adopten y entonces podamos todos nosotros fomentar la educación y la divulgación en estos temas. Me preguntan sobre la revisión de las resoluciones estatales por el IFAI. No tengo el caso concreto, pero yo creo en términos genéricos, con lo que he leído de las normas, cómo se fortalecería y de los órganos garantes, que si todos fuéramos personas honorables y honestas en los ámbitos de gobierno y en nuestro trabajo,
pues nadie tendría que andar revisando nuestro trabajo, o a lo mejor revisando, sí, más bien lo quiero jalando información como si lo nuestro no estuviera bien hecho. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal que otros piensan que lo pueden hacer bien? Pero la siguiente pregunta sería, ¿quién garantiza que el otro también lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, leí de Sabater hace mucho y me gustó mucho, dice, tú crees en Dios, pero audita a todos los demás. Entonces, finalmente, eso no hay que dejarlo, ¿no? Muchas gracias. Maestro, pues si gusta tomar lugar. Bueno, también son varias preguntas, las he agrupado por temas, también la idea de poder contestar todas. Bueno, las primeras que se derivan de la última exposición y que sí me gustaría dar un punto de vista, aparte están las preguntas, es sobre la reforma constitucional y principalmente el tema es el asunto de la segunda instancia que cubriría. Lo primero que tengo que decir es que no estamos hablando del mismo IFAI. Este IFAI que tenemos, digamos, buenas noches, ahí nos vemos, ¿sí? Es otra cosa. Por si a mí me preguntan si el IFAI de actual va a revisar las decisiones del INFODEF, yo diría, no, estoy totalmente en desacuerdo. Si el nuevo IFAI que se va a construir, y este es el nombre del IFAI, pues se queda porque tiene un posicionamiento, una de las iniciativas que le cambiaba hasta de nombre. Sí, es otra cosa. ¿Sí? Por eso, y no es anticonstitucional que los comisionados actuales, digamos, puedan o no puedan continuar. Si no fuera otra cosa, por derecho constitucional deberían seguir, fueron elegidos por un periodo. Es otra cosa. Los dos que parten. ¿Sí? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, un órgano autónomo, ¿sí? No dependiente del Ejecutivo, ¿sí? Autónomo, competente ante todos sus poderes, donde sus comisionadas y comisionados no son propuestos por el presidente, y quiero decir no propuestos, puestos por el presidente, porque de todos los comisionados que ven el IFAI, el Senado objetó solo uno y de todos no se quedó. ¿Sí? Entonces, bueno, eso de la objeción, nadie entendía cómo funciona, ¿no? Es alguien que es el Senado quien coloca a estas comisionadas y comisionados, y el Senado, señores, representa al país. Y yo se lo digo porque a veces nosotros tenemos muchos problemas los chilangos, porque DF quiere decir federación, y eso no es cierto. Nosotros como Distrito Federal, y no voy a tomar una opción política, creo que si hay un Estado, o antes un gobierno que estuviera más alegado sobre el nivel federal, ese es el Distrito Federal. Entonces, este es el Senado el quien va, bueno, con una posibilidad de que el presidente pueda objetar, pero regresa al Senado. Y al final, digamos, es el Senado el que lo pone, digamos, entonces estamos hablando de otro esquema total en ese sentido. Bueno, entonces, la federación somos todos los estados, ¿sí? Y algo muy importante en este país, pues es que, si no, digamos, los estados no tienen autonomía, pero hemos hecho un pacto federal, todos, incluido el Distrito Federal, que a mi estado llega, pero bueno, como Distrito Federal, ¿sí? Por ejemplo, en términos económicos, siempre ha estado la discusión esta de que por qué a mí me dan tan poco de lo que yo aporto fiscalmente, ¿sí? En IVA, ISR, etcétera, que son impuestos federalizados. Porque te quito a ti, ¿sí? Distrito Federal, te quito a ti, Nuevo León, te quito a ti, a lo mejor Sonora no me sé el coeficiente de Sonora, ¿sí? Tal, para darle a Chiapas, ¿sí? Para darle a Oaxaca, etcétera. ¿Sí? Eso es un pacto federal. Si no, cada quien cobramos nuestros impuestos y nos rascamos con nuestras propias uñas, y a uno les irá mejor y a otro les irá peor. ¿Sí? Bueno, en términos de esta reforma constitucional se plantea una segunda instancia, ¿sí? Después de que resuelvan, digamos, que ese es el punto más polémico, después de que resuelvan los órganos estatales. Yo hoy soy de la idea, lo tengo por escrito, están las mediciones, no hechas por un servidor, sino por el CIDE, que hay órganos y que el tema de transparencia en muchos estados funciona mejor que como funciona a nivel federal. Hay cosas buenas a nivel federal, como algunos criterios de resolución, pero hay muchos que ya tenemos criterios de resolución y el libro, publicados, digamos, en ese sentido. Entonces, bueno,
Entonces, por eso estamos hablando de otra cosa. Porque una cosa es lo que, y por eso estamos cambiando el asunto, porque el asunto no estaba funcionando, digamos, a nivel federal. Bueno, entonces tenemos ese pacto federal y esa segunda instancia. ¿Por qué no hemos dicho nada cuando el Tribunal Federal Electoral es la segunda instancia para resolver los conflictos de los tribunales estatales? Y hay que tener un dato bueno, el 80 o 90% de los casos que se van al Tribunal Federal Electoral son confirmadas la resolución de la entidad, pero le da certidumbre, ¿sí?, a la fuerza política, al partido político de esa cuestión, ¿sí? Si vamos a ver a la federación como el centro, y voy a decir que el DF se zafa de ahí, o sea, como otra cosa rara, es un pacto federal. Por eso es el Senado. Entonces, y no la tenemos solo ahí, la tenemos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí?, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por eso es nacional. Sí, a lo mejor este instituto se va a llamar el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿sí? ¿Sí? La tenemos ahí y tiene poder de atracción, ¿sí? No ha traído grandes cosas, etcétera, etcétera. La tenemos en el IFE ahorita. El IFE es el competente para el padrón electoral. El padrón electoral del DF no lo hace el DF, el padrón electoral de Sonora no lo hace Sonora. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una coordinación y un equilibrio entre las instancias estatales y nacionales, a veces mal llamadas federal o nacional, y la federación tiene este pacto federal que permita generarle certidumbre al ciudadano, porque aquí el último objetivo es ser el ciudadano. De que si una entidad, y yo soy presidente de un órgano estatal, bueno, ni estatal, porque estoy hablando de un estado, de una entidad federativa, ¿sí?, considera que la resolución que hizo el InfoDF no es la más adecuada a sus intereses, o que puede ser una mala interpretación jurídica, puede ser un descuido, y puede ser otro tipo de cuestiones, presiones políticas, etcétera, etcétera, ¿sí?, que hubo esa mala resolución, pueda ir a una segunda instancia que tiene otra composición a la que tiene hoy, a que ese asunto pueda ser resuelto. Es cierto que hoy los ciudadanos, ¿sí?, y todas las personas, porque es un derecho no solo para sino todas las personas, tienen una segunda instancia, que es el amparo, ¿sí?, o una última instancia. Sí, el InfoDF, y nosotros hemos tenido algunos amparos o resoluciones nuestras, en los cuales algunos los han ganado los ciudadanos. Porque también hay que decir que uno no es perfecto, ¿sí?, en ese sentido. Estoy hablando, digamos, de no más del 0.5%, ¿sí? Pero ¿cuáles son los principios del acceso a la información? La especialidad y ser expedito. Yo hice un trabajo y los juicios de acceso a la información o amparos van el más corto, ¿sí?, de 9 meses, el más largo todavía no se termina, pero el más largo finalizado llevó 4 años. Eso no es expedito y de verdad los tribunales, digamos, no son especialistas en acceso a la información. ¿Qué se trata de un nuevo órgano que pueda resolver de forma expedita y especializada? Esto lo que va a hacer, y lo decía muy bien el ponente anterior, es ir generando una serie de criterios nacionales para la resolución de los recursos, ¿sí?, en ese sentido. Y va, yo creo que a mejorar la calidad en general de todos los órganos garantes, incluido ese federal o nacional, ¿sí?, para crear un sistema nacional. Y algo que es muy importante y que para mí es la parte que más impacta a los estados, es que va a haber una ley general. ¿Esto toca la autonomía? No, la ley general va a marcar los mínimos. Señores, si no, entonces hoy tenemos una ley general de educación, tenemos una ley general de salud, tenemos una ley general de contabilidad gubernamental. Hoy va a haber una ley de acceso a la información general que marca los mínimos. Pongo un ejemplo muy simple. La ley general va a decir el plazo máximo para contestar una solicitud son 8 días, ¿sí?, porque unos tenemos 15, otros tenemos 20, otros tenemos 10, etcétera, etcétera, ¿no? Son 8. Si mi ley del Estado dice, no, aquí queremos ser los más transparentes o más expeditos, y le pongo 6, no tengo problema, ¿sí? Pero eso es una ley general que va a generar un piso básico que se pretendió en la reforma constitucional del sexto constitucional del 2007. Pero de verdad yo no era abogado, no lo soy todavía, pero creo que la Constitución no puede traer todo eso. ¿Cuándo van a contestar? Bueno, para eso son las leyes reglamentarias y las leyes generales. Y eso es lo que va a impactar en los estados, en todos, porque nos va a subir el nivel. Lo que hay que pelear y lo que hay que trabajar es que esa ley general sea de gran altura, ¿sí?, y sea una ley, digamos,
que sí realmente haga avanzar el Estado que hoy tenemos. Y hay varias, ya está la ley modelo de la OEA, hay varias leyes que nos pueden servir, digamos, como parámetros, pero siempre viendo, digamos, un asunto de vanguardia. Quiero decir que la Conmari sí se ha manifestado sobre el tema, no de forma unánime, y quiero decir que el Estado de Sonora, porque también no soy secretario, soy exclusión, pero pues también soy muy sincero y no soy norteño. El Estado de Sonora, ha habido diferencias con el Estado de Sonora. No todos los comisionados, es un tema que hemos discutido, lo sabemos aquí perfectamente, y el Estado de Sonora no ha visto, digamos, como esto, como lo más adecuado. Lo discutimos y lo votamos en el Estado de México. La posición mayoritaria fue la segunda instancia, sí. Quiero decir, y no voy a decirlo porque tampoco se trata, que de repente cuando se vota ese tipo de cosas, en el caso de Sonora no tengo la menor duda porque lo hemos discutido hasta personalmente, así, etcétera, etcétera, que una compañera de un instituto de transparencia votó en contra de la segunda instancia. Cuando le pregunté, oye, ¿por qué votaste en contra de la segunda instancia? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿No? Los de compañeros de Sonora los conozco, los tuyos no los conozco. Me dijo, no, es que lo que va a pasar es que todos mis sujetos obligados, el secretario de Finanzas, secretario de Gobierno, se van a ir al IFAI. Entonces dije, es que no saben ni qué estamos votando. La segunda instancia no es para los sujetos obligados, la segunda instancia es para los ciudadanos, ¿sí? Todos digamos, o sea, yo no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en que la gente pueda diferir. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente no tenga, y es, digamos, comisionada presidenta de un instituto de transparencia, no tenga esa información para tomar una decisión, digamos. Obviamente si a mí me hubieran dicho, o la idea fuera, que los sujetos obligados se van a hacer una instancia, pero pues obviamente que no, digamos, es un tiro ya, digamos, o sea, en ese punto. Está el asunto de la atracción. Yo, por favor, ya estará bien por escrito, no estoy de acuerdo con el asunto de la atracción. ¿Sí? Se me hace que no tiene, digamos, razón, pero bueno, también en algún momento hay que, digamos, ceder a otras opiniones. Lo que hay que hacer es reglamentar la atracción. ¿Sí? Yo primero se lo he dicho a la gente del IFAI, tú vas a revisar 16,000 recursos de revisión que se presentan anuales en todo el país, no vas a tener tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vas a dirimir cuando uno es de trascendencia nacional o no es otro? Y yo se lo decía una vez, porque también la compañía ha estado con los senadores y hemos platicado, y con los diputados, etcétera, etcétera. A lo mejor no nos hacemos tanta publicidad como a lo mejor se hicieron los estudios electorales, que no estoy de acuerdo yo con la creación del Instituto Nacional Electoral para nada. Creo que el federalismo, no sé cómo, los defectos que puede tener el federalismo, como lo tiene el centralismo, los defectos no se corrige con centralismo. Lo que hay que hacer es ver algunas cuestiones que pudieran mejorar el funcionamiento de los institutos electorales y una mayor coordinación, ¿sí? Digamos, entre lo que es el Instituto Federal y lo que es el Instituto. Pero les decía, entonces, ese poder de atracción, pues yo creo, no va a poder revisar todos esos recursos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo le va a hacer para decir? Yo le decía, aparte eso de trascendencia nacional, si yo pido la cuenta de teléfono del celular del auditor postal, ¿sí? Que para mí sería muy importante cuánto gasta, no a quién le habla, porque es otro programa, sino cuánto gasta, y alguien pregunta la deuda, porque ese fue el ejemplo que se puso, la deuda, pobre de los de Coahuila, la deuda de Coahuila, y a los dos se niega la información y los dos interponemos un recurso de revisión, pues para los dos, para mí es muy importante ese dato para otra persona, pero bueno, hay que ponerle reglas. ¿Cuál es primera regla, obviamente? Y ya estamos redactando la ley general, ¿sí? Primera regla es que primero resuelve la actividad federativa. Punto número 1. Si el solicitante o el recurrente no se va a segunda instancia y el FAI considera, o Senado, que ese es un asunto trascendental, que no fue bueno resuelto de forma correcta, existe esa posibilidad. Entonces ya está acotado, ¿sí? A una serie y si una confirmación, en los casos de revocación no podría ser, en los casos que se ordena la información no podría ser. Si tú ya estás ordenando la información, digo, no, ¿para qué me lo van a traer? Pero lo primero es que lo resuelva la entidad federativa, ¿no? Estaba esta cosa que era increíble, que sí la quitaron, de que los estados pudiesen, los órganos garantes, pedirle al IFAI que resolviera el recurso. El día que eso un órgano garante lo haga, ya sería un tiro. Entonces, ¿para qué está? Todo, eso ya se puede. La otra regla es de que a lo mejor solo se acote en aquellos programas o en aquellos asuntos donde haya recursos federales y estatales, ¿sí? Entonces eso hay que verlo y discutirlo en la ley general, ¿sí?
en esa cuestión. Pero la segunda instancia no debe estar, existe un Tribunal Federal Electoral que lo hace, existe el IFE que lo hace con el padrón electoral, existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, de otro sentido. Creo que lo que sí debe estar claro es que no se trata del fallo actual, sino de un nuevo diseño institucional que garantiza la participación de todos. Yo creo que algo muy importante es de que también en la elección de los comisionados o comisionadas, digamos, haya gente que represente a las entidades del país, en ese sentido, ¿no? Bueno, eso referente a ese tema, que bueno, que es un tema yo creo que importante de tener. La otra es la información de la ponencia o de la presentación, pues esa me imagino estará en la página, yo la voy a dejar de nuestros compañeros del instituto. El asunto del Telinfo, yo no sé, me dicen que hay interés, pues bueno, yo lo vería en su momento contigo, porque esto no es por dependencia, porque si no sí se vuelve un caos. Tiene que ser a través de que el instituto, si se puede, hay las condiciones. Me dicen que la ley de aquí lo permite, porque ese es el primer problema que tuvimos con Sinaloa. Querían, no, la ley no lo permitía, después vino la modificación, etcétera, ¿no? Porque si no da certidumbre jurídica, todas las cosas quedan peor. En eso, en el momento que ustedes quieran, podemos, digamos, platicarlo. Transparencia y desarrollo económico. ¿Por qué se dice que la transparencia fomenta el desarrollo y la opacidad, digamos, lo contrario? Voy a tratar, digamos, de sintetizar y a lo mejor poner un ejemplo. O sea, lo que pasa es que los economistas hablamos muy técnicamente, como hablan los abogados, como hablan los contadores, etcétera, los médicos. O sea, en una estructura de mercado, donde, digamos, de lo que se trata es que haya competencia de productos, ¿sí?, de ofertantes, porque a la mayor competencia de ofertantes se ofrecen menores precios, ¿sí?, y el consumidor puede elegir, y por eso es lo malo del monopolio, porque el consumidor no puede elegir y entonces tiene que comprar al precio, si es un solo vendedor, que éste decida. En esos modelos de competencia, para que haya una competencia, si no perfecta, cercana a la competencia perfecta, una condición sine qua non es que todos tengan la misma información o tengan acceso a la información. Voy a poner un ejemplo, digamos, en una delegación o en un municipio, si solo el presidente municipal o el delegado o unos cuantos conocen, digamos, las obras que se van a hacer y el incremento que va a tener el valor de la tierra por esas mismas obras de infraestructura, sí que va a haber por ahí, pues entonces si yo concentro esa información, pues me pongo a comprar todos los terrenos que hay por ahí y yo solito, digamos, pues ya la hice. Si esa información yo la hubiera compartido, ¿sí?, con todos, digamos, este tipo de cuestiones, pues obviamente doy a todas las posibilidades de que puedan, digamos, entrar a ese negocio. Y lo que hace es eficientar, digamos, la approach. Entonces, a una mayor información, una mayor competencia, a una mayor competencia, mayor crecimiento económico y mayor empleo. Espero, haber explicado este tipo de cuestiones. Transparencia inhibe corrupción, ya se dijo aquí, hay casos, el de la Estela de Luz, etcétera, etcétera, que, digamos, por acceso a la información se han visto algunas cosas, obviamente ya con las auditorías pues ya han estado. O sea, sí, de alguna manera yo creo que a otro político, espero no se le ocurra hacer, lo que sí nos falta es la última parte, ¿sí?, del asunto de la sanción, en el sentido que inhiba, digamos, porque si no, entonces esto no va a ser transparencia igual a, digamos, a ser, pues, descarado o tratar, sí, bueno, pues ya todo el mundo sabe que sí, que yo gano tanto y que tengo tal, y que los contratos se los asigno al mismo, etc. Pues no pasa nada, digamos, eso, pero no, eso no depende, digamos, forzosamente. La transparencia muestra el acto, la auditoría lo comprueba, a lo mejor, porque como se dijo, puede ser y no puede ser, puede quedar claro, y pone en las autoridades correspondientes, para ya sea el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Por eso está planteando esta idea de una agencia anticorrupción, que a mí no me gusta mucho cómo está el proyecto, pero bueno, de replantear este tipo de asuntos, porque realmente lo que está pasando es que no pasa nada. ¿Por qué aquellas preguntas que son muy frecuentes por los ciudadanos no se ponen en el portal y con esto, digamos, en primera se les da la información más rápido y esto disminuye la presión, digamos, de sus informaciones? Es lo que me referí como portales focalizados o ciudadanos. Yo creo que cada dependencia, aparte, podría tener una sección como la tienen ya muchas empresas y tal, preguntas frecuentes.
con sus respuestas, con la respuesta, ¿no? Una parte de las obligaciones de oficio en ese sentido. Yo una vez cuando estábamos discutiendo la ley del Distrito Federal, ya sé que los abogados me van a matar, me eché una cosa que yo le llamaba el derecho dinámico. Me digo, ¿y eso qué es? O sea, pongamos las obligaciones de oficio de cada uno, ¿no? Que la nómina, que las auditorías, que el directorio, tal, y al final pongamos una fracción, que aquellas solicitudes de información que rebasen tal cantidad, que podría ser un porcentaje de las solicitudes totales mensuales, se vuelve obligación de oficio. Entonces, esa iba cambiando dinámicamente según el interés de las gentes, y se volvió obligación de oficio para estar publicada. Eso me dijeron que en derecho es como imposible, tipo de cosas, no genera certidumbre, quién sabe qué se hace. Si tú tienes 1000 solicitudes y te cae el 10% de una misma cosa, eso te obliga a subirlo al portal de obligación. Pero bueno, no se puede. Yo recomiendo que en los portales hay unas preguntas frecuentes o portales focalizados con temas que se les ponía el ejemplo de la línea 2 del metro. La información reservada o confidencial, principalmente la que se refiere a los ministerios públicos, a la procuración e impartición de justicia. Es cierto que es una información delicada en ese sentido, pero no por eso, digamos, los causales de reserva deben ser muy claros y los de confidencialidad que tienen con las dos personas dicen muy claros. Pero esos causales de reserva no deben llevar a que los ciudadanos nunca podamos saber si realmente existe el debido proceso, digamos, en las cuestiones de índole judicial. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, las averiguaciones previas concluidas son públicas, en el caso federal no, pero son públicas en versiones públicas. A mí no me interesa si, porque aparte es un dato personal, si a Juan Gómez, digamos, lo declararon culpable, tal. Lo que yo quiero saber es si el juez del Ministerio Público tuvo los elementos suficientes, uno, para meterlo adentro, o dos, si tenía los elementos suficientes y lo dejó ir. O sea, ¿cómo es el debido proceso? Y como lo decía aquí el presidente del tribunal, o sea, eso les genera mayor autonomía, mayor eficiencia en ese sentido del control ciudadano. Entonces, sí es un área difícil, pero creo que como todas las áreas se puede tener información pública resguardando, obviamente, cuestiones de índole confidencial y cuestiones en algún momento que no pongan en riesgo la propia averiguación o la propia investigación, ¿sí? En ese sentido, pero tampoco llegando al asunto de que nunca, como en el federal, y la PGR siempre las niega, todas las averiguaciones previas nunca han concluido y nunca concluirán forever, ¿no? Porque pueden ser reabiertas y no sé qué. Y la versión pública ayuda mucho. Yo termino con esto. Por ejemplo, en el Distrito Federal, lo pusimos en la ley, no salió, obvio, no todo se logra, porque la parte de las averiguaciones previas también, digamos, los juicios, los expedientes de los juicios concluidos son públicos en versiones públicas. El asunto está en que un juicio puede concluir, pero puede tener una segunda instancia. Entonces el tribunal muchas veces dice, no, es que este no está concluido, no, es que ya se... Y la discusión de cuándo un juicio está concluido es una cosa altamente complicada. Entonces nosotros lo que proponíamos, y esto lo vimos con la gente de la OEA, Derechos Humanos, y hubiéramos sido, pero vanguardia, existe creo que solo en Colombia, aunque el juez haya concluido su primera instancia y haya posibilidades de una segunda instancia, y a lo mejor de una tercera, la primera instancia concluido, esa etapa debe ser pública en versión pública, ¿sí? Yo lo que quiero ver es si el juez, cómo fue el debido proceso del juez para llegar a una deliberación final, aunque sea parcial. Porque eso nos garantizaría. No, hay que esperar hasta la segunda, tercera instancia. Y no salió, no salió. En ese sentido, eso es algo de avanzar. Es que finalmente, es que el juez, y no sé, pues sí, es un funcionario público, así como queremos saber si, digamos, el secretario de Desarrollo Social está invirtiendo, digamos, el dinero en los programas sociales, si le pido el padrón de beneficiarios, si le pido, pues al juez también le puedo pedir cuentas y de explicación de sus actos y sus deliberaciones en ese sentido. Pero bueno, es un tema delicado, pero creo que obviamente sí lo es. Y bueno, obviamente se habla que una de las cuestiones fundamentales, yo lo decía, pues es promover la participación ciudadana, y para eso hemos hecho cosas en el info, como por ejemplo materiales para primaria, tenemos
un cuento, no es un cuento que se llama Los Infodefensores, tenemos unos personajes, un club. Bueno, todos son cuestiones, por ejemplo, yo le decía lo del video, nosotros de verdad lo vamos a sumar, lo vamos a subir al portal creo que es por ahí. Por ejemplo, acabamos de hacer un concurso de graffiti, acabamos de hacer un concurso para que nos hicieran una música del info, pero en pop, no sé cómo se llama, entre los jóvenes, pues para ir, digamos, entrando. Pero creo que el gran logro que hemos tenido como Comaí es que en los libros de primero y de segundo año de primaria, que se distribuyeron este año, ya están los contenidos de acceso y datos personales. Ahora alguien me dijo, no, es que revisé el libro, que es el de formación cívica, y yo me acuerdo de formación cívica, y dice, pues nomás son 2 páginas, oye, pues, ¿qué querían? O sea, hay varios temas en este asunto y estamos trabajando, vamos a tener el próximo viernes reunión en Coahuila, estamos viendo que la gente de la SED vaya porque nos cambió, porque ya teníamos los contenidos para los libros de texto de tercero y cuarto grado, así como para primero y segundo de telesecundaria, pero nos han dicho, y es lo malo a veces, lo entiendo, que con la reforma educativa y todo va a haber una revisión total e integral de todos los libros de texto, digamos, de nivel primaria y secundaria del país, y entonces pues, esperemos que cuando menos se pueda mantener o aumentar el esfuerzo. Al menos ya, déjame decirles que nos costó casi 6 años, porque lo que hoy se hace en términos del libro de texto se ve reflejado en 3 o en 4 años, ¿no? Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Muchas gracias. De esta manera damos por concluido este panel. Si hubiera alguna otra pregunta o que se haya por ahí recolectado, la intención es pasárselo a los panelistas para que haya respuesta, pero bueno, a través del instituto, por correo se los hacemos llegar. Entonces el instituto les va a dar. Sí, para invitar a los vocales, por favor, del Instituto de Transparencia Informativa del Estado, para que hagan entrega de los reconocimientos correspondientes a nuestros expositores en este panel magistral. Se les hace un reconocimiento por su participación en este primer Congreso de Transparencia y Acceso a la Información, Balance y Perspectivas. Hermosillo, Sonora, octubre 31 del 2013. El licenciado Francisco Cuevas y el maestro Andrés Miranda hacen entrega de estos reconocimientos. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también la licenciada Arely López, también vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. Muchísimas gracias por su participación. Los despedimos con un fuerte aplauso, por favor.